vendieron que el nazismo era de derecha? Lee su programa y decidilo vos. Introducción. ¿Nazismo de derecha? Eso es lo que muchos repiten. Pero, ¿alguna vez leíste el programa político del partido nazi? Si lo haces, te vas a encontrar con algo muy distinto a lo que te contaron. Hoy vamos a analizar punto por punto lo que realmente proponían, y por qué muchos de esos puntos suenan, más bien, a socialismo. Lo cual no debería sorprender, si recordamos que su nombre completo era Partido Nacionalsocialista Alemán de los Trabajadores, o como la mayoría lo conoce, el Partido Nazi. Muchos repiten, sin leer ni contrastar, que el nazismo fue de derecha o ultraderecha. Pero cuando uno se detiene a leer su programa político, con sus 25 puntos aprobados en 1920, las cosas se vuelven más claras, y mucho más inquietantes. Este video busca entender al nazismo en su complejidad real, lejos de los eslogans simplistas. Y, más importante aún, desenmascarar el uso político actual, que se hace de esa etiqueta de ultraderecha. Vamos a centrarnos en los 25 puntos del programa del Partido Nacionalsocialista Alemán, es decir, el partido nazi, y ver cuáles de ellos se relacionan, directa o indirectamente, con ideas socialistas o comunistas. Para que el video sea claro y breve, nos enfocaremos solo en esos puntos. Contexto histórico. Los 25 puntos del programa del Partido Nacionalsocialista Alemán fueron presentados públicamente el 24 de febrero de 1920 en el Hofbrauhaus, una famosa cervecería de Múnich, Alemania. No fue una firma formal como un tratado, sino una proclamación política, en un mitin masivo organizado por el entonces Partido Obrero Alemán, que poco después pasaría a llamarse Partido Nacionalsocialista Alemán de los Trabajadores. Adolf Hitler y Anton Drexler fueron los principales redactores y oradores del acto. Ese evento marcó un punto de inflexión. Fue allí donde Hitler empezó a perfilarse como el líder carismático del movimiento, y donde el nazismo comenzó a tomar forma ideológica frente al público. Puntos del programa nazi relacionados al pensamiento de izquierda, de manera directa o indirecta. Punto 1. Del programa del Partido Nacionalsocialista Alemán. Pedimos la unificación de todos los alemanes en la Gran Alemania, basándonos en el derecho de autodeterminación de los pueblos. Relación con la izquierda del punto 1. Forma directa. Aunque el marxismo clásico es internacionalista, en la práctica muchos movimientos comunistas y socialistas del siglo XX apelaron al nacionalismo como herramienta de movilización popular. Lenin defendió el derecho a la autodeterminación de los pueblos dentro del Imperio ruso. Mao usó el nacionalismo chino contra la ocupación japonesa. Ho Chi Minh y Fidel Castro lo aplicaron en sus luchas contra el colonialismo y el imperialismo occidental. El concepto de unidad del pueblo por encima del individuo es típico del pensamiento colectivista, característico de muchas corrientes de izquierda. Además, la autodeterminación de los pueblos, aunque hoy es parte del derecho internacional, fue una bandera originalmente impulsada por movimientos revolucionarios y socialistas, especialmente en contextos anticoloniales. Incluso en tiempos recientes, regímenes como el ruso, de fuerte tradición soviética en lo ideológico, han invocado este principio para justificar acciones políticas y territoriales, como en las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Jersón, en el este de Ucrania, hoy tan nombrados en la actual guerra entre Rusia y Ucrania. Por tanto, aunque hoy pueda ser invocado también por sectores nacionalistas o de derecha, históricamente la autodeterminación de los pueblos ha tenido un fuerte uso por parte de la izquierda revolucionaria, sobre todo en contextos donde se oponían al imperialismo o a grandes potencias. Punto 2. Del programa del Partido Nacionalsocialista Alemán. Pedimos igualdad de derechos para el pueblo alemán respecto a las demás naciones, la derogación de los tratados de paz,
de Versalles y Saint-Germain. Relación con la izquierda del punto 2. Forma directa. El Tratado de Versalles fue duramente criticado por la izquierda internacional como una imposición imperialista. Los comunistas alemanes lo veían como un instrumento del capitalismo internacional. La idea de liberación nacional, frente al dominio de las potencias capitalistas, es un clásico del discurso socialista. ¿Me puedes explicar qué es el Tratado de Versalles que acabas de mencionar? Julie. El Tratado de Versalles fue un acuerdo que se firmó al final de la Primera Guerra Mundial. En ese tratado, los países que ganaron la guerra le pusieron castigos muy duros a Alemania, le quitaron tierras, le hicieron pagar mucho dinero y le prohibieron tener un ejército grande. Muchos alemanes se enojaron por eso, y eso ayudó a que después aparecieran partidos como el nazi. ¿Y qué es el Tratado de Saint-Germain? Julie, Saint-Germain, en español sería San Germán, es el lugar de Francia donde se firmó ese tratado, el cual tuvo que aceptar Austria, después de la Primera Guerra Mundial. Con eso, le sacaron tierras, la separaron de otros países y no la dejaron unirse con Alemania. Fue como el Versalles, pero para Austria. Punto 3. Del programa del Partido Nacional Socialista Alemán. Pedimos tierra y territorios, colonias, para el sustento de nuestro pueblo, y colonización para el exceso de población. Relación con la izquierda del punto 3. Forma indirecta. Aunque el colonialismo clásico fue impulsado por imperios conservadores, los regímenes comunistas también se expandieron territorialmente, la Unión Soviética en Europa del Este, China en el Tíbet. En todos estos casos, se justificaba como liberación o necesidad estatal, no muy distinto a la lógica del espacio vital nazi, aunque sin componente racial. ¿A quiénes haces referencia cuando dices imperios conservadores? Buena pregunta, Julie. Cuando digo imperios conservadores, me refiero a países poderosos de Europa, como el Imperio Británico o el Imperio Francés, que en el pasado gobernaban muchos territorios en otras partes del mundo, como África o Asia. Se los llama conservadores porque defendían ideas más tradicionales, como los reyes, las clases sociales y la religión. Punto 7. Del programa del Partido Nacional Socialista Alemán. Pedimos que el Estado se comprometa principalmente a proporcionar medios de subsistencia a sus ciudadanos. Relación con la izquierda del punto 7. Forma directa. Una de las bases del socialismo es el Estado, como garante del bienestar económico. Esta idea está en el corazón del comunismo, el socialismo democrático y el estado de bienestar. El liberalismo clásico, en cambio, se opone a esta intervención. Punto 11. Del programa del Partido Nacional Socialista Alemán. Abolición de ingresos no ganados, abolición de la renta obtenida por préstamos de capital sin trabajar. Relación con la izquierda del punto 11. Forma directa. Es una crítica al capitalismo financiero, típica del marxismo. Karl Marx denunció la plusvalía y la explotación del capital improductivo. El odio a la renta sin esfuerzo fue central en el comunismo soviético y otros regímenes socialistas. ¿Pero qué es la plusvalía? Julie, la plusvalía es una palabra que usaba Karl Marx para explicar algo que pasa en las empresas. Imagina que vos trabajás haciendo muñecas, que después se venden por mucho dinero. El dueño de la fábrica te paga un sueldo, pero él gana más plata de la que te paga a vos. Esa diferencia, la parte que se queda el dueño sin haberla trabajado, es lo que Marx llamaba plusvalía. Él decía que eso era injusto, porque el que hizo el trabajo fue el obrero, no el patrón. Punto 12. Del programa del Partido Nacional Socialista Alemán.
En vista del enorme sacrificio de vidas y propiedad exigido a la nación por la guerra, el enriquecimiento personal por la guerra debe considerarse un delito contra el pueblo. Relación con la izquierda del punto 12. Forma directa. Es una crítica explícita al lucro individual a costa del sacrificio colectivo. El concepto de delito contra el pueblo también aparece en el discurso comunista, donde el interés personal es considerado traición al colectivo. Punto 13. Del programa del Partido Nacionalsocialista Alemán. Exigimos la nacionalización de todas las empresas ya constituidas. Relación con la izquierda del punto 13. Forma directa. La nacionalización de empresas privadas es un principio central del comunismo y el socialismo. Este punto es incompatible con cualquier doctrina liberal o de derecha económica. Punto 14. Del programa del Partido Nacionalsocialista Alemán. Exigimos que los beneficios de las grandes empresas se repartan. Relación con la izquierda del punto 14. Forma directa. La redistribución de la riqueza es el eje del pensamiento socialista. Incluso en versiones más moderadas, como el socialismo democrático, esta idea sigue siendo fundamental. Punto 15. Del programa del Partido Nacionalsocialista Alemán. Exigimos la ampliación generosa de la previsión para la vejez. Relación con la izquierda, del punto 15. Forma directa. El sistema previsional estatal, universal y obligatorio, es una bandera clásica de la izquierda moderna, desde la época de Bismarck, pasando por el New Deal, hasta los sistemas de bienestar europeos. Punto 16. Del programa del Partido Nacionalsocialista Alemán. Exigimos la creación y mantenimiento de una clase media sana, la socialización de grandes almacenes y su arrendamiento a pequeños comerciantes. Relación con la izquierda, del punto 16. Forma directa. Este punto busca debilitar a las grandes corporaciones, en favor del pequeño productor. Es una forma de socialismo económico moderado, con fuerte intervención estatal. Punto 17. Del programa del Partido Nacionalsocialista Alemán. Exigimos una reforma agraria adaptada a nuestras necesidades nacionales, la promulgación de una ley para la confiscación sin compensación de terrenos, para fines de utilidad pública. Relación con la izquierda, del punto 17. Forma directa. La reforma agraria, con expropiación sin compensación, fue una medida emblemática del comunismo, Unión Soviética, China, Cuba. Rechazada completamente por el liberalismo y el conservadurismo clásico. Punto 20. Del programa del Partido Nacionalsocialista Alemán. El Estado se debe encargar de brindar una educación popular de alto nivel, adaptada a la vida práctica, con énfasis en formar ciudadanos que comprendan el funcionamiento del Estado desde la infancia. Relación con la izquierda del punto 20. Forma directa. La educación centralizada y obligatoria, promovida y controlada por el Estado, ha sido un rasgo distintivo de los regímenes comunistas. En países como la Unión Soviética, China, Cuba o Corea del Norte, el sistema educativo fue utilizado no solo para alfabetizar, sino también para formar al nuevo ciudadano socialista, leal al Estado y a la ideología oficial. La llamada ciencia del ciudadano equivale a una educación política ideologizada, destinada a inculcar una visión específica del mundo, del poder y de la sociedad. Esto se aleja completamente de la idea liberal de educación plural, abierta al pensamiento crítico y ajena a la imposición ideológica estatal. Punto 23. Del programa del Partido Nacionalsocialista Alemán.
Exigimos que se combata legalmente la mentira política y que los periódicos estén sometidos a control estatal, prohibiendo aquellos que vayan contra los intereses del pueblo. Relación con la izquierda del punto 23. Forma directa. El control estatal de los medios de comunicación ha sido una herramienta común en muchos regímenes socialistas y comunistas. Desde la Unión Soviética hasta Cuba o Corea del Norte, la libertad de prensa fue reemplazada por un aparato de propaganda estatal, que suprimía toda publicación considerada burguesa, contrarrevolucionaria o enemiga del pueblo. El punto 23 del programa nazi propone exactamente lo mismo, que el Estado determine qué es verdad o mentira en política, y que someta a la prensa a control. Esta lógica es incompatible con el liberalismo clásico, que defiende la libre expresión, incluso de ideas contrarias al poder. Punto 25 del programa del Partido Nacionalsocialista Alemán. Exigimos la formación de un poder central fuerte en el Reich. Autoridad ilimitada del órgano central sobre todo el país y sus organizaciones. Relación con la izquierda del punto 25. Forma directa. El centralismo absoluto es una característica típica de los regímenes comunistas, donde todo el poder se concentra en manos del Estado nacional, suprimiendo cualquier tipo de autonomía regional o local. En la Unión Soviética, el Partido Comunista controlaba todas las repúblicas desde Moscú. Lo mismo ocurrió en China, donde el partido controla todo el país desde Pekín, y en Cuba, donde no existen gobiernos locales con autonomía real. Este punto del programa nazi elimina el federalismo, modelo típico de democracias liberales como Alemania o Estados Unidos, y propone una estructura autoritaria y centralizada, muy parecida a la que luego adoptaron regímenes comunistas. En ambos casos, se niega el principio de división y descentralización del poder, en favor de una autoridad central omnipotente. Nota al espectador. Los 25 puntos del programa del Partido Nacional Socialista han sido aquí abreviados para mayor claridad y brevedad, sin alterar su significado. Quien quiera consultar el texto completo y original, puede encontrarlo fácilmente en fuentes históricas confiables. Resumen final. De los 25 puntos del programa nazi, al menos 14 tienen una relación directa con el pensamiento de izquierda socialista o comunista, especialmente en lo económico y social. Otros puntos más se vinculan de forma indirecta o comparten elementos con ambos extremos del espectro político, tanto de izquierda como de derecha. Esto no significa que el nazismo sea comunismo, pero sí demuestra que la idea de que el nazismo fue de ultraderecha liberal es completamente falsa. El programa nazi rechazaba el liberalismo, tanto en lo económico como en lo político, y promovía un Estado fuerte, intervencionista y colectivista, lo cual lo aleja de la derecha liberal clásica. Tampoco puede decirse que los puntos restantes representen ideas típicas de la derecha, ya que muchos de ellos responden a un autoritarismo estatista y nacionalista, que no encaja ni con el liberalismo ni con el conservadurismo tradicional. De hecho, varias de estas ideas fueron compartidas o imitadas por regímenes de izquierda, como el estalinismo o el maoísmo. Por lo tanto, más que ubicar al nazismo en un extremo del espectro tradicional derecha-izquierda, conviene entenderlo como una ideología colectivista, antiliberal y totalitaria, que tomó elementos de ambos lados, pero con fuertes raíces socialistas en su concepción económica y social. Postura del canal, verdades, mentiras y relatos, sobre este tema. Este análisis no busca imponer una nueva etiqueta, sino desmontar una que ha sido repetida de forma interesada y políticamente conveniente. La idea de que el nazismo fue simplemente de ultraderecha liberal o simplemente de derecha. Los hechos muestran algo muy distinto. El nazismo no fue derecha clásica ni izquierda tradicional. Fue una ideología totalitaria, estatista,
colectivista, revolucionaria y profundamente antiliberal. En muchos aspectos, estuvo más cerca del socialismo real que del liberalismo conservador. Y aunque combatió al comunismo, no lo hizo por principios liberales o capitalistas, sino por razones de poder, competencia ideológica y hegemonía de masas. De hecho, se presentaba a sí mismo como el verdadero socialismo nacional, una versión ultranacionalista del mismo socialismo. Esta no es una mera opinión del canal, diversos historiadores comparten esta visión, y el análisis se basa en fuentes primarias, como el programa de 25 puntos del partido nazi, el libro Mi lucha, y las medidas reales que aplicaron en el poder, como el control estatal de la economía, la planificación centralizada, la censura, el adoctrinamiento y el culto al Estado. Además, la persecución entre facciones, que comparten ideas similares, no es una rareza histórica. En el comunismo, por ejemplo, Stalin persiguió y eliminó a trotskistas. En China, Mao reprimió a comunistas reformistas, y durante la Revolución Francesa, los jacobinos y girondinos, ambos revolucionarios, se enfrentaron a muerte. En todos estos casos, la rivalidad interna no implica que fueran ideologías opuestas, sino que el poder, dentro de una misma lógica totalitaria, no admite competencia, por eso tratan de eliminarse. En resumen, entender al nazismo por lo que realmente fue, y no por cómo quieren etiquetarlo hoy en día, con una clara intención política o de relato histórico, es fundamental para evitar manipulaciones y repetir errores del pasado. Reflexión final. Decir que el nazismo fue simplemente de derecha o ultraderecha no es solo un error histórico, es una simplificación peligrosa. Cuando uno se toma el tiempo de leer los 25 puntos del partido nazi, de analizar los discursos de Hitler en Mi lucha y de observar las políticas que implementaron en el poder, se revela con claridad una ideología antiliberal, estatista, colectivista, revolucionaria y con una fuerte raíz socialista en lo económico. Y eso no es una opinión, es el resultado del análisis documental, ideológico y práctico. Son hechos. Son textos. Son datos. Entonces, ¿por qué se insiste en encajar al nazismo dentro de la derecha? Porque etiquetar al mal en la vereda de enfrente exime de responsabilidad. Permite seguir creyendo que el problema no es el totalitarismo, ni el odio al individuo, ni la violencia como método de control. Según esa lógica, el problema sería simplemente la derecha. Y con eso alcanza. Pero el horror nazi no nació ni de la derecha liberal, ni de la izquierda clásica. Nació del fanatismo ideológico, del culto al Estado, del desprecio al disidente, de la obsesión por moldear al ser humano como una pieza del engranaje colectivo. Y esa enfermedad no tiene partido. Puede vestirse de rojo, de pardo, de verde o de azul. Este video no busca reemplazar una etiqueta por otra. Busca algo más importante, que dejes de repetir lo que no leíste, que cuestiones, que te formes, que compares. Especialmente si sos joven, no te creas dueño de la verdad, solo por repetir lo que escuchaste en una clase, en las redes o en los medios. La historia no se entiende con frases hechas, ni con clichés ideológicos. Se entiende con libros, documentos y evidencia. Porque al final, los datos matan el relato, sea de izquierda o de derecha. Y solo con la verdad, muchas veces incómoda, para muchos, se puede construir una sociedad que no vuelva a cometer los mismos errores del pasado. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si disfrutaste este video, no olvides darle un me gusta y suscribirte a nuestro canal, para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que te inspire. Nos vemos en la próxima entrega.